Bienvenidos al webinar número 11 de una serie de webinars llamado Resiliencia Empresarial COVID-19. En este webinar estamos atendiendo el tema Entendiendo e Interpretando los Estados Financieros de tu empresa. Traído ustedes gracias a la firma auditor y contable Tauri Flores y consultores también. Ellos, pues de parte de ellos va a estar don Humberto Taura, quien es uno de los socios fundadores de esta firma. Y agradecer siempre a nuestros aliados, promotores que están haciendo llegar este webinario a usted, convocándolo para que se junte a nuestra jornada de las 3 p.m. y 7 p.m. Gracias a Fede Cámara, gracias a Canatur, gracias a COEP, la UNA, sus 16 cámaras de comercio afiliadas a Fede Cámara, Naranja Republic y al apoyo del proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiados por USAID. Entonces, comparto y les doy a todos la bienvenida. Agradecido de que sigan fieles en la sintonía con nosotros. Y gracias también a don Humberto Taura de la firma auditora y consultora Tauri Flores por acompañarnos. Y don Humberto, cedo la palabra para usted, para que nos hable un poco de usted y oficialmente arranque también su intervención. Muchas gracias a todos y les espero con sus comentarios y sus preguntas al final del webinario. Muchas gracias, don Humberto. Muy bien. Buenas noches. Es un gusto poder proyectarme a toda esa audiencia de este webinar, esperando que lo que vayamos a compartir pueda ser de mucha utilidad. Recordemos que al final van a haber un área para preguntas y respuestas. Mi nombre es Jesús Humberto Taura Mejía. Soy socio director de la firma Tauri Flores. Somos auditores y consultores con más de 15 años de trabajar en el mercado noroccidental, San Pedro Sula y Occidente. Y a la vez también laboramos como director regional de una firma internacional que representamos aquí en el país que se llama PKF. Mi profesión tengo un máster en administración de empresas con especialidad en finanzas y también una licenciatura en contaduría pública. He laborado por más de 30 años en 3 grandes empresas antes de fundar mi propia compañía, de la cual pues me siento bastante satisfecho de lo que hemos hecho. Más que todo, tratando de ayudar, de asesorar a compañías, principalmente familiares, que adolecen de problemas administrativos y financieros, que como es común en este tipo de empresas familiares y empresas pequeñas o medianas algunas, cuando se comienza, pues el dueño está pensando más que todo en hacer plata y es normal. Y descuida la parte administrativa, descuida la parte financiera, hasta que ya está con problemas trascendentales, entonces reacciona y busca tal vez alguna asesoría. Y para eso estamos nosotros, para ayudar. El tema es entendiendo e interpretando los estados financieros de tu empresa. El objetivo para esta charla es proporcionar las herramientas necesarias que permitan a una persona que sea contador, administrador o dueño de empresa, que le permita entender cómo se arman los estados financieros y a la vez cómo interpretarlos. ¿Con qué propósito adicional? Pues conocer en qué condición está operando su empresa y a la vez tomar las mejores decisiones. Porque hay que enfocarnos en un aspecto importante, y es que esto no solamente tiene un papel de pura información contable para presentar al fisco, no. Esto tiene trascendencia porque se trata de elaborar estados financieros que sirvan para diferentes propósitos que, como vamos a verlo en el transcurso de la charla, van a ustedes a entender o a mejorar su comprensión o a consolidar en algunos casos de los beneficios de manejar un sistema de información que le permita a cualquier empresario poder tomar las mejores decisiones. Antes de entrar en materia, porque vamos a ver de entrada
el tema, vale la pena decir a manera de introducción, en nuestro país, al igual que en muchos otros, existen muchas empresas, como decía al principio, pequeñas o medianas, que, que tienen diferencias, ¿verdad? En su forma de administrar, tienen diferencias en su mercado que atienden, tienen diferencias en el tamaño de la empresa, tienen diferencias en el capital que aportan, pero hay aspectos que sí deben de ser comunes y deben ser propios de cualquier organización. Y ese aspecto común se llama que deben todos administrar, en teoría, un buen sistema de información que le permita a cualquier persona tomar las mejores decisiones. Es así como una empresa organizada debería de saber cuáles son los ingresos que tiene en el año, cuáles son los picos, cuáles son las tendencias, cuáles son las alzas y las bajas que tiene a lo largo de un periodo, para que pueda de esa manera enfrentar temas de financiamiento, por ejemplo, temas de nuevas aportaciones de capital, cómo su capital de trabajo va a estar saliendo a flote con la actividad propia de la operación, en qué momento tendrá que darse cuenta que tendrá que recurrir a una institución financiera para poder salir adelante. Ejemplo típico, lo que está ocurriendo en este momento, que la mayoría de las empresas, llamémoslo así, pequeñas, medianas y algunas grandes, no estaban preparadas. Nadie estaba preparado para esto que está pasando. Y precisamente el contar con información que sea objetiva, que sea veraz, que sea relevante, pues es la información que ayuda para enfrentar periodos de crisis como este. Y no solo para enfrentar periodos de crisis, para anticiparse a posibles situaciones que puedan entrar en precario en la operatividad de la empresa. Por esa razón se hace importante contar con estas herramientas que, repito, entiendo y con mi experiencia me he dado cuenta que mucho empresario, sus respuestas a veces para cuando alguien nos cuestiona que por qué no ha llevado un orden en este tipo de registros, pues es una respuesta bien simple, ¿verdad? Me he dedicado más que todo a hacer mis pares de zapatos, a comprar y vender en mi negocio, a construir, si es una empresa de construcción, a hacer manufactura, si es una empresa de ropa, una compañía de ropa, etcétera. Y no le dedica tiempo al tema de los números. O a veces, en el mejor de los casos, trasladan a una persona que tal vez no tiene la experiencia de vida para que le maneje bien las cuentas. Y ahí hay muchos errores a veces, que cuando ya llega un estado financiero mal elaborada a una institución de crédito, pues prontamente es rechazado o el crédito simplemente no pasa. Por esa razón, hay que buscarle cuáles son las ventajas que tiene esto. Antes de entrar en materia, déjenme decirles que los objetivos principales que persiguen los estados financieros son varios. En primer lugar, permite informar sobre la situación financiera y los rendimientos o resultados operativos que una empresa tiene durante un tiempo. Al mismo tiempo, permite transmitirle confianza a un usuario de estos estados financieros con el propósito de hacer nuevas inversiones o a una institución crediticia de prestar plata. Y también otro objetivo es conocer cómo los recursos financieros al interior de la empresa están siendo manejados por los administradores. Y eso se traduce en buenos resultados o en malos resultados. De ahí es donde viene entonces que la empresa, el rendimiento se mide a través de estos estados financieros. Ahora bien, para
poder hacer, o mejor dicho, preparar un balance general, un estado de resultados, y luego preparar un estado de flujo efectivo o un estado de cambios en el patrimonio, como los tenemos aquí indicados. La gran pregunta es, ¿de dónde salen estos estados financieros? ¿Cuál es el origen? Pues es muy simple. Para que podamos elaborar estados financieros, se necesita tener una contabilidad estructurada. Y la contabilidad, en esta época ya manual, sinceramente, aunque los volúmenes sean muy pocos, ya no se concibe. Porque ahora, con el uso de la tecnología, hay muchos programas contables, muchos software que permiten registrar transacciones, datos en forma masiva y obtener rápidos resultados, obtener cifras muy rápidas. Pero obviamente esa estructura contable tiene que ser manejada por personas que entiendan. Por eso mencionaba que al principio los dueños de empresas no le dan mucha importancia y a veces ellos mismos quieren llevar sus números y los resultados a veces son desastrosos. La experiencia me ha dicho a mí que, si bien es cierto, he visto empresarios que han crecido y han sido exitosos, llamémoslo así, en una etapa inicial, 3, 4, 5 años, pero me he dado cuenta, porque cuando yo impartía seminarios y charlas, recuerdo en una oportunidad que un empresario, cuando yo explicaba todo lo que significaba llevar una contabilidad, el señor me miraba un poquito extrañado y al final de la charla me abordó y me dijo, licenciado, todo lo que usted está diciendo de controles que una empresa tiene que llevar, finalizando con los estados financieros, yo sí tengo estados financieros, me dice, pero todo lo que usted mencionaba, el soporte que deben de tener estos estados financieros, yo no tengo conciliaciones bancarias, no tengo un inventario controlado a través de un auxiliar perpetuo. Sin embargo, yo no me he preocupado por eso, porque yo sé que me ha ido bien. ¿Y qué es para usted? Le pregunté, que le vaya bien. Sí, él me dijo muy simple, bueno, yo tengo dinero en el banco, he hecho inversiones en mi empresa, he reinvertido mis utilidades, he crecido, tengo una buena flota de vehículos. Ah, muy bien, le dije, excelente. Esa es una buena señal, que a usted le esté yendo bien. Pero eso lo dice en su estado financiero. Pues fíjese que yo no le he parado mucha bola a ese tema, me dice. Bueno, y pregunta número 2, ¿cómo sabe si no debería estar todavía mucho mejor? ¿Cómo sabe si a usted le están eh, haciendo un desfalco? Le están sustrayendo activos, no digamos efectivos. Y allí entonces vino la reacción de este empresario y me dijo, no, ahí sí no le puedo responder. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? Y es que cuando ya se cuestiona el tema de defraudación, de desfalcos, entonces el empresario puede reaccionar. Este señor, para no hacer más largo el cuento, después de esa charla o esa conferencia que yo estaba dando, que hace ya muchos años, él me abordó para ver si yo lo asesoraba, pero en ese tiempo yo no estaba dedicado con mi compañía como ahora, y se lo trasladé a un colega y él lo atendió, y efectivamente al señor le estaban le estaban cometiendo muchas irregularidades, pero se logró detectar y mejoró los controles, y hoy en día ese señor del cual hablamos es uno de los empresarios más grandes que tiene este país. ¿Qué se necesita para tener una estructura contable bien organizada? Primero hay que saber qué es contabilidad, hay que entender. La contabilidad es algo bien simple, es un proceso que permite registrar, resumir y clasificar las transacciones que se dan en una organización, en una empresa, durante un tiempo determinado. Y esas transacciones se transfieren
a valores monetarios a través de la presentación de estos estados financieros. Y repito, y para ese proceso es importante que sepamos además cómo inicia y cómo termina. El proceso contable es muy simple. Se inicia en cualquier empresa con una transacción. ¿Qué clases de transacciones se dan en las empresas? Pues las empresas compran materias primas, compran productos, si es materia prima la transforman, la convierten en productos terminados y la venden. Si es nada más comercio, es pura compra y venta, pero en todo caso, cuando ocurre este proceso, esas transacciones tienen que tener obviamente un documento. Ese es el respaldo de las transacciones. ¿Qué clase de documentos se dan? Pues hay facturas por compra, facturas por ventas, hay notas de crédito, notas de débito, hay gastos que se hacen, hay comprobantes de pago, hay transferencias de dinero, hay inversiones que se hacen, inversiones en bienes productivos, inversiones en otras empresas. Todas esas transacciones que se apoyan en esos documentos, a la vez, también tienen que ser entonces registrados, resumidos y clasificados. Y este proceso lo hace un contador, que es el que, en esencia, es el encargado de convertir esos registros, ese proceso, esa clasificación en estados financieros. ¿Y cuáles son esos estados financieros? Pues son estos que tienen en su pantalla. El contador va a generar un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo y un estado de cambios en el patrimonio. Estos son los estados financieros básicos que cualquier contador está obligado a presentarle al gerente general o al dueño de la empresa o al administrador. Estos estados financieros finalizan con los usuarios. ¿Quiénes son usuarios de estados financieros? Los usuarios de estados financieros son, primero, los ejecutivos, los dueños, los accionistas de la organización, de la empresa. ¿Para qué le sirve al empresario esto? Pues obviamente para tomar decisiones. Pero aquí viene otro aspecto importante. Estos estados financieros tienen que ser preparados en forma oportuna. No solo ser objetivos, ser veraces, ser reales, sino que también tienen que ser preparados en forma oportuna. Mucho empresario obviamente no puede tomar decisiones porque el estado financiero le llega tarde. Inclusive he visto empresas con un volumen de ventas atractivo que solo se preocupan por hacer la declaración de renta final del año. Entonces no cuentan con ninguna información para tomar decisiones. Eso en esta época no sirve, no funciona. Ejemplo vivo lo tenemos ahora con esta crisis del COVID-19. Las empresas no estaban preparadas, nadie estaba preparado. Sin embargo, ¿cuáles son las que van a sobrevivir? Las que tienen un sistema de información que les permitió en algún momento dado a hacer reservas para enfrentar crisis. Tal vez no una crisis de esta magnitud, pero crisis al fin. Entonces, esta contabilidad que le va a preparar estos estados financieros, que finalizamos con los usuarios, además de la parte interna también hay usuarios externos que usan los estados financieros. ¿Quiénes son estos? Bueno, primero que nada, hablemos de las instituciones bancarias, de las instituciones financieras, que son las que normalmente recurrimos para que nos den créditos, para que nos presten la plata y que podamos dinamizar o hacer mejoras, o hacer inversiones, o para capital de trabajo simplemente en las empresas, en los negocios. Otro usuario que también participa y está interesado en ver esta información, hay que decirlo, son los acreedores, los proveedores. ¿Qué le puede interesar a un proveedor? Que nos da crédito, que nos vende al crédito. Pues le va a interesar que efectivamente la compañía puede pagar. ¿Y a través de qué? De un estado de flujo de efectivos. Por ahí, él puede determinar si la compañía va a tener liquidez, va a generar los suficientes flujos que permita a él decir que
que le puede pagar. Y para ese propósito también el proveedor le puede pedir este estado financiero. Bien, una vez que ya tenemos todo el engranaje de lo que es una contabilidad hasta preparar los estados financieros, vienen las dos grandes preguntas que todo empresario normalmente hace. Principalmente los empresarios que comienzan, que tal vez no tienen una formación académica ni de experiencia en temas administrativos ni en temas financieros. Y esas dos preguntas son, bueno, ¿cuál es mi posición financiera? Y quiero saber si estoy ganando o perdiendo. Y esas dos grandes interrogantes las responden entonces los estados financieros que tenemos a la vista. Lo dan los estados financieros. Visto esta introducción, entonces analicemos qué es cada uno de estos estados financieros. Comencemos con el balance general. ¿Qué es el balance general? Bien. Para efectos de que vayamos comprendiendo mejor, yo he preparado aquí un balance general y a manera de explicarlo van a encontrar varios datos que voy a explicarlos. En primer lugar, este es un estado financiero, un balance general comparativo. Compara dos periodos exactamente iguales, todos cerrados al 31 de diciembre del 2019 y del 2018. Y al lado derecho podrán apreciar las variaciones que hay en todas estas cuentas del balance. ¿Pero qué es un balance? Es conocido también como un estado de situación financiera. Es la misma cosa, pero hablemos del balance general. ¿Qué es el balance? Pues el balance es un resumen de todo lo que el empresario posee o la empresa tiene, que se llama activos, lo que la empresa debe, que son las deudas y las obligaciones, y lo que realmente le pertenece al empresario, que son las aportaciones que hizo. Entonces, que eso es equivalente al capital o al patrimonio. Entonces, tenemos tres elementos fundamentales sobre los cuales vamos a estar hablando. Activos, pasivos y capital. Si lo vemos, si nos vamos a saltar acá, este es el esquema del balance general para que tengamos una comprensión más amplia. Y aquí podemos apreciar algo que esto es fundamental, es básico. El balance equivale a entender a la ecuación, a una ecuación que es activo igual a pasivo más capital o patrimonio, que lo pueden apreciar acá. Bien, ¿qué tiene el activo? El activo tiene dos componentes, tiene activos corrientes y activos no corrientes. Y también los pasivos tienen dos componentes, el corto plazo o activo corriente y el largo plazo, que es equivalente al pasivo no corriente. Y finalmente el patrimonio o capital, que tiene un nombre, depende de la clase de sociedad que estemos hablando del negocio. El capital tiene a su vez algunas partidas interesantes, como primer paso, cuál ha sido su capital inicial o capital social, cuáles son las utilidades o pérdidas acumuladas de años anteriores y cuál es la utilidad o pérdida del ejercicio. Estos tres elementos alimentan el capital o el patrimonio de una sociedad. Para entenderlo mejor, aquí tenemos entonces que este capital que vimos aquí, de cómo aumentarlo y cómo disminuirlo, en este esquema lo podemos apreciar de una manera tal vez más comprensible y más amplia. Y también hay una premisa aquí que dice que el capital contable aumenta debido a ¿qué? A las inversiones que hacen los propietarios en la entidad. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando una empresa se forma, hay que inyectarle un capital inicial, que ese es el desembolso en efectivo que el empresario, el socio o los socios van a hacerle a la empresa. Eso va a formar parte de una cuenta contable que se llama capital social o patrimonio. Pero a la vez el capital contable es alimentado por los ingresos que la compañía va a tener. ¿Ingresos de qué naturaleza? Las ventas, ¿verdad? Las ventas
los zapatos, de las ventas de la ropa, los ingresos provenientes de la empresa de construcción, los ingresos provenientes de la venta de abarrotería, los ingresos que provienen de cualquier giro que la empresa tenga. Pero no todo es entradas, también hay salidas o disminuciones en el capital. Y aquí lo podemos apreciar. El capital contable, dice la premisa, disminuye debido a estos elementos. También un socio se puede retirar de la sociedad, por lo tanto va a disminuir su capital contable. Pero nadie invierte, o sea, ningún inversor entra para retirarse después. Esto se ve muy poco, la verdad. No, yo lo he visto en muy raras ocasiones. Sí, cuando es una sociedad anónima, donde hay múltiples socios, sí se estila bastante. Hay socios que deciden retirarse después de un tiempo. Pero también hay retiros de efectivo de la entidad por los propietarios por la figura que se llama dividendos decretados o dividendos pagados, que se generan sobre las utilidades que la empresa ha tenido a lo largo de los años o inclusive durante un periodo determinado. Hay quienes pueden decidir decretar un dividendo y rebajarlo del capital, y hay una forma de hacerlo. Pero también en contraposición de los ingresos están los costos y los gastos. Esto disminuye el patrimonio. Obviamente que la diferencia entre ingresos y costos, si es positiva, viene del capital, aumenta, pero si es negativa por una pérdida, lo va a disminuir. Esa es la explicación más sencilla que hay en términos del manejo de la cuenta del patrimonio. Volviendo entonces al balance general, que decíamos que era todo lo que tiene, todo lo que debe, es un resumen, y todo lo que le pertenece al accionista. Aquí podemos apreciar que están un balance general típico de una empresa, la Catrache S.A., pueden apreciar el balance general de la compañía, dice expresado en miles de lempiras, al 31 de diciembre del 2019 y del 2018. Estos elementos o encabezados son una regla, por así decirlo, en la preparación de cualquier estado financiero. El título, primero va el nombre de la empresa, después va el nombre del estado que estamos presentando, después va la moneda en que se presenta y la fecha. El balance tiene una característica, es que se presenta a una fecha determinada, es como una fotografía que se le toma al negocio. Y esta fotografía de la Catracha fue tomada al 31 de diciembre del 2019. ¿Cuáles eran sus activos, pasivos y capital que tenía esa fecha? Y cuáles eran también los activos pasivos que tenía al 2018. El comparativo tiene que ser de periodos similares para que la variación pueda ser fácilmente explicable. Aquí pueden ver entonces en el activo, tenemos el activo corriente, como lo habíamos visto en el esquema, el activo no corriente, que está formado por propiedad, planta y equipos, y el total de activos. Los activos corrientes, la forma de resumirlos, obedece a reglas de contabilidad, a principios contables. Y la regla es muy sencilla, dice que el balance general, los activos, se tienen que ordenar de acuerdo al mayor o menor grado de disponibilidad que tienen los activos. Entiéndase por disponibilidad todos aquellos activos que pueden ser fácilmente convertibles a dinero. Por eso va en este orden. Primero va la plata que tenemos en los bancos, en las cajas chicas, las inversiones en valores, que pueden ser certificados de depósito a plazo, eso significa inversiones en valores que la empresa tiene en los bancos, las cuentas por cobrar por los clientes que maneja, por cuentas por cobrar empresas relacionadas, si es que tiene relacionadas, cuentas por cobrar a sus empleados, si es que le da anticipo, si es que le da préstamo, o los socios mismos que puedan sacar plata anticipada a sus dividendos, puede estar ubicada en una cuenta por cobrar como esta. Y después están los inventarios. Los inventarios en el orden son los últimos que se convierten en efectivo. ¿Por qué los inventarios hay que adquirirlos? En el caso de la Catracha, es una industria, es una fábrica de ropa, vamos a ponerlo como ejemplo, pues los inventarios que tiene son materias primas, tiene productos en proceso y también tiene productos terminados. Y puede tener insumos o materiales y suministros o accesorios y repuestos. Todo esto iría incluido en una cuenta que se llama inventarios y todo esto lo genera la contabilidad.
para un total de activos corrientes de 1.223.000 lempiras al cierre del 2019, contra 1.004.000 que tenía al cierre del 2018, habiéndose producido una variación de 219.000, que significa que sus activos corrientes subieron en 219.000 lempiras. ¿Y cuáles fueron las cuentas que presentaron variaciones? Pues aquí están en forma individual, que lo pueden apreciar. Luego vamos a explicar esto para qué nos va a servir más adelante cuando analicemos el estado de flujo efectivo. Para esa razón es que sirve determinar la variación. La empresa tiene inversiones en activos fijos, ¿verdad?, que se conocen en el viejo argot contable. Hoy, con las normas de información financiera, las NIF, esto se conoce más como propiedad, planta y equipos. Y aquí se le pone el costo porque es un principio contable, que todos estos activos se tienen que contabilizar al costo de compra o al costo de adquisición. Entonces, la empresa tiene edificios, tiene maquinaria, tiene mobiliario y enseres, y tiene equipo de transporte y tiene otros. Estos otros podrían ser herramientas, podrían ser siempre activos que son usados para generar ingresos, activos para dinamizar el negocio. Cuando se tiene un activo que no es para usarlo, sino que es como para venderlo, entonces no tiene que ir en este rubro, tiene que ir en otra que se llama activos para la venta, activos para el alquiler, pero va separado de lo que significaría la propiedad, planta y equipo. Y como pueden observar aquí, tiene menos depreciación acumulada, que todos estos activos tienen depreciación, y la depreciación significa el desgaste que estos activos tienen a lo largo de la vida útil de ellos mismos. Y para eso hay una metodología, ¿verdad? El Estado, el fisco, en este caso el SAR, pues ha emitido unas tablas para poder considerar cuáles son las vidas útiles de los edificios, de las maquinarias, de los mobiliarios y del equipo de transporte, para llegar a un valor neto en bienes de capital, que así se le conocen en las empresas grandes. Neto tiene 2.374.000, que esto sería el valor en libros de estos activos de bienes productivos tiene la empresa. Luego, para llegar a un total de activos de 3.597.000 lempiras, que es la suma de propiedad, del neto de propiedad, planta y equipo, más los activos corrientes. Todas estas cifras se comparan con el 2018. Y aquí pueden apreciar ustedes las variaciones que se han generado en los activos de producción, o los que producen, o los bienes de producción. Y pueden apreciar que edificio tuvo un aumento de 169.000, maquinaria 173.000, mobiliario 42.000, equipo de transporte tuvo una disminución de 39.000 y otros tuvo un aumento de 12. ¿Qué pueden significar los aumentos? Pues pueden significar, porque hay que profundizar qué hay en el movimiento interno de ambas cuentas, pero sí puede significar nuevas adquisiciones de activos en cada uno de estos rubros. Igual, equipo de transporte es una salida de algún equipo que había el año anterior y que ahora ya no cuentan, que le dieron de baja. Por eso aparece aquí con signo negativo. Que ya lo vamos a explicar en el estado de flujo efectivo. En contraparte están los pasivos y el patrimonio, el capital contable. Los pasivos también siguen una regla para su presentación, y esta regla los contadores la manejan, la deben de saber. ¿Cómo se presentan los pasivos? Entonces se presentan siguiendo una regla que es atendiendo el mayor o menor grado de exigibilidad que tienen estos pasivos. ¿Y exigibilidad en cuanto a qué? A mayor o menor grado, plazo que tienen para ser pagados, la obligación de pago. Entre menor plazo tiene el pasivo, significa que el plazo a pagar es más rápido, es más corto. Y entre mayor plazo tenga la obligación, entonces el pago va a ser más tardado. Por eso, las de mayor apremio son los pasivos corrientes, que los vemos aquí, que hay que pagarlos dentro del intervalo de 12 meses. La clasificación obedece a 12 meses y van en el orden de más exigibilidad. ¿Qué es lo que se exige primero que se pague? Bueno, los préstamos al banco hay que pagar mes a mes. Las cuentas por pagar son los créditos comerciales, hay que pagarlos.
¿verdad? Normalmente 30 días, aunque aquí a veces podemos jugar un poco, podemos financiarnos si lo permite el proveedor con la plata de ellos. Pero ojo, esto hay que tener sumo cuidado. También tenemos los impuestos sobre la renta generados sobre la utilidad. Estos 94 y estos 74 son los gastos de impuestos que generaron, que esta compañía generó a lo largo de estos 2 años. Y hay otras cuentas de gastos acumulados. Para un pasivo corriente de 620 en el 19 y 482 en el 2018. Y hay una variación de 138,000. O sea, los pasivos aumentaron. ¿Qué significa para efectos del flujo? Que lo vamos a ver allá. Allá lo voy a explicar. Esto significa que nos hemos financiado más con los pasivos. ¿Y quiénes nos financiaron más? Bueno, los proveedores nos financiaron más en 112,000 lempiras. También los préstamos. Obtuvimos seguramente más préstamos y por eso hay un aumento de 20,000. Igual el impuesto, ahora hay más por pagar, o sea, nos están financiando más, el fisco 30,000 lempiras más. Y en otras cuentas y gastos acumulados, que esto significa todas las retenciones de impuestos, los sueldos y salarios por pagar, el 13º, el 14º, el RAP, el seguro social, todos estos gastos, así se le conocen gastos acumulados, se tienen que provisionar porque son gastos que se incurren en el periodo que terminó el 31 de diciembre, pero que hay que pagarlos en enero o en febrero, el siguiente mes y el siguiente año. Por esa razón es que se compara también para determinar qué fuentes financieras obtuvimos aquí o qué uso le dimos al financiamiento. Luego están los pasivos no corrientes, que son préstamos por pagar. Esto es el por pagar a largo plazo. Esto significa que estos préstamos van a ser pagados después de un año. Esta porción es a pagar después de los 12 meses. ¿Qué es lo que vamos a pagar de estos préstamos en los siguientes 12 meses? Solamente 79,000 lempiras. La otra porción, el largo plazo. Es cuando tenemos, repito, préstamos a pagar en 5 años, en 3 años o más. Porque el corto plazo está determinado por 12 meses y el largo arriba de 12 meses, cualquier periodo que sea. Y finalmente tenemos aquí en la presentación del balance el capital o patrimonio. Y aquí pueden observar el capital social, la reserva legal, capital pagado en exceso, que ya voy a explicar en el estado de patrimonio a qué se refiere, y las utilidades retenidas, que es la acumulación de las utilidades de años anteriores, más la utilidad del año. Para un total de 1.954.000 más la suma de los pasivos nos da 3.597.000 y esto tiene que cuadrar con los activos. Como pueden ver, también aquí está total activos 3.597.000. Este es el balance general. El otro estado importante, básico, es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Pues este es el que le muestra el rendimiento o el desempeño, mejor dicho, desempeño operativo que el negocio, la empresa o la sociedad tiene durante un periodo determinado. A diferencia del balance, este es un periodo. ¿Cuál puede ser el periodo? Un año. Normalmente un año aquí lo pueden ver, dice años terminados el 31 de diciembre. Y el año es normalmente de enero a diciembre. ¿Cuáles son las reglas para presentar un estado de resultados? Pues parecidas a la del balance en términos de que el encabezado, el nombre va primero de la empresa, el estado de resultados, la moneda en que se está presentando, en este caso expresado en miles de lempiras. Y luego viene la estructura que debe seguir de acuerdo a las reglas del estado de resultados. Como pueden apreciar, primero van las ventas netas, pueden haber ventas brutas, pero hay que mostrar cuáles serían esas devoluciones o esas rebajas que tienen las ventas brutas, que normalmente son devoluciones, rebajas y descuentos para mostrar las ventas netas. En este caso vamos directo a mostrar la venta neta y la comparamos con la venta neta del año 2018 para sacar una variación. En este caso ustedes pueden apreciar que hay un aumento en las ventas. Este aumento de 507.000 es importante porque es el que mide el crecimiento de la empresa. Las ventas es la que determinan si la empresa creció o decreció. En este caso, creció. ¿Cuánto creció? ¿En qué porcentaje? Voy a sacarlo para dárselos aquí ahorita. Creció porcentualmente en un 20%. Eso significa que es bueno para las empresas. Todos los socios, todos los accionistas o los dueños invierten
precisamente para vender y ganar y a la vez crecer, si el mercado lo permite. Luego tenemos el costo de ventas. Como esta es una empresa que fabrica ropa, el costo de ventas está formado en la parte contable, en la parte financiera y en el estado de resultados por varios elementos. En primer lugar, aquí estaría formado el costo de la materia prima. ¿Cuánto hay de materia prima? ¿Cuánto nos costó la materia prima? Está aquí en los 2-8. Además, está la mano de obra directa que participaron en la elaboración de las prendas de vestir de forma directa. Y otro componente más que son los gastos indirectos de fabricación, conocidos como GIF, que también son comunes. Entonces tiene 3 componentes. Repito, costo de la materia prima, costo de la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Esos 3 elementos van a formar el costo de venta en una industria. En una empresa comercial es diferente, porque solo va a llevar el costo de la compra de las mercaderías. O en una empresa de servicios no se usa costo de ventas, porque no hay costo de ventas, lo que hay son directamente gastos de operación. Entonces la forma de presentarse es totalmente diferente. Aquí pueden apreciar también que hay unos porcentajes. Los porcentajes son claves para poder evaluar ese desempeño operativo que tuvo la empresa, ¿verdad? Es un desempeño que se mide a través de qué logros tuvo con las ventas y qué esfuerzos tuvo a través de los costos y a través de los gastos. Los gastos de operación también son componentes ya dados por reglas de las normas contables y van normalmente en este orden. Se forma por gastos de venta, gastos generales y administrativos, y aquí se han separado gastos por arrendamiento y gastos por depreciación. Esto a veces no es usual. Cuando se tienen que mostrar partidas, llamémoslo así, diferentes a los gastos de venta y a los gastos generales. Cuando son significativas o el lector de estados financieros o el dueño de la empresa le interesa conocer. En este caso, le interesa conocer cuál es el gasto de depreciación porque, como pueden observar ustedes, es un gasto significativo. Luego tiene la utilidad operativa, ¿verdad? Que resulta de la utilidad bruta en ventas menos los gastos operativos, nos va a dar la utilidad operativa, que fue de un 14% en el 2019 y de un 12% en el 2018, para un aumento del 2% en términos de utilidad operativa. Y los gastos financieros fueron 93,000 y 91,000. Estos gastos financieros son los intereses que la compañía paga, la catracha en este caso paga a los bancos, por la plata que le han prestado, por esa deuda a largo plazo que veían allá ustedes. Ese gasto financiero viene a dar aquí al estado de resultados. Y finalmente entra la participación del SAR. ¿Cuánto de esta utilidad me tienes que pagar? Entonces hay que calcularla, y aquí en este caso hemos calculado una tasa promedio del 29% sobre esta utilidad. Nos va a dar 94,000 lempiras de impuestos y 64,000 lempiras de impuestos. Como pueden ver, estos 94 y estos 64 se convierten simultáneamente en un gasto, pero a la vez se convierten en un pasivo. Es algo que tenemos que pagar. ¿Y dónde van a estar mostrados este gasto de impuestos? Lo van a ver aquí, en impuestos sobre la renta por pagar. Aquí lo tienen, los 94 y los 64. O sea, la compañía los tiene que pagar en el siguiente año, en los siguientes 4 meses, 30 de abril, que hoy estamos casi arribando al plazo para presentar y pagar las declaraciones, pero con las medidas de ley corrieron para la pequeña empresa y la pequeña y la mediana la corrieron para el mes de junio, considerando que el que quiera hacerla ahorita, pues goza de un descuento del 8,5%. Y los que no tengan utilidad o crean que esa plata la pueden necesitar, pues pueden presentar la declaración en junio y hacer el pago de los impuestos en aquel momento. Pero no van a usar del descuento. El otro estado financiero importante es el estado de cambios en el patrimonio. Aquí lo pueden observar. También hay reglas. El nombre de la empresa, el estado de cambios en el patrimonio, expresado en lempiras, moneda de lempiras, y decimos por qué periodo. Por el año terminado, el 31 de diciembre del 2019. Entiéndase por año terminado que si terminó el 31 de diciembre, que comenzó de enero a diciembre. ¿Cuáles son los componentes de este estado? Interesante mostrar cuál es el número de acciones que tiene la empresa, cuál es el capital social, y aquí muestra un capital pagado en exceso. Muestra una reserva legal y unas utilidades retenidas y un gran total.
¿Por qué va el número de acciones? Esta es una sociedad anónima, entonces está representado por acciones. Si fuera una SRL, serían partes sociales, pero en todo caso se anotarían cuántas son las partes sociales. Son 2, son 3, son 4, son 5, etc. Capital social, este es el capital fundacional, que tiene que estar apoyado en una escritura de constitución. ¿Y por qué hay un capital pagado en exceso? Pues son aportaciones adicionales que los socios han hecho de esta empresa o los accionistas y que todavía no han formalizado en la reforma y la escritura, porque si lo hubieran formalizado con una escritura, ya serían, en vez de 350, serían 768,000. Esta columna desaparecería y pasaría a formar parte de ella. Pero ¿por qué le hemos mostrado así? Para los bancos es importante, porque siempre viene una pregunta, si usted, su contador le presenta la suma de esto en una sola línea y ven su escritura de constitución, ahí viene el primer cuestionamiento, ¿por qué este valor no coincide con lo que la escritura dice? Por esa razón se muestra separado. Y hay una reserva legal que esto es un requisito que está contemplado en el Código de Comercio, que establece que de cada utilidad que se tenga hay que apartar el 5% anual y no debe pasar del 20% del capital social. Esa es una regla que está establecida en el Código de Comercio. Y finalmente están las utilidades retenidas, que como decía, aquí están las utilidades acumuladas de todos los años anteriores. Y tiene dividendos que pagó en el ejercicio, por lo tanto lo está rebajando. Y estos dividendos son pagados a los accionistas de esta compañía, la Catrache. Como han tenido buenos años, decidieron decretar un dividendo y se lo pagaron. Por lo tanto, tiene que ir rebajado. Y la utilidad neta del año, que viene a engrosar las utilidades retenidas para el nuevo año que termina diciembre 31 de 2016. Esos 231 es el resultado neto después de impuestos, que lo pueden visualizar aquí. Aquí lo tienen, 231,000 viene para este cuadro de utilidad retenida. Y este es el estado de cambios en el patrimonio. Es importante para que el accionista pueda darse cuenta cómo estuvo el movimiento de su patrimonio. Y los bancos también lo exigen para efectos crediticios, lo exigen y les gusta verlo. El otro estado es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué es el estado de flujos de efectivo? Pues el estado de flujos de efectivo es el que informa sobre los diferentes movimientos que tuvo la plata durante un periodo determinado. ¿Cuál fue el periodo? Pues fue un año parecido al del estado de resultados. Igual va el nombre de la empresa, el estado de flujo de efectivo, en qué moneda es expresado y por el año terminado 31 de diciembre de 2019. Aquí hicimos el flujo de efectivo de un año nada más, por este que terminó en el 2019. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Bueno, el componente principal que muestra los movimientos, la plata de dónde provino o en qué fue usada. Y son tres fuentes las que hay, que son actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las operativas son las utilidades, la depreciación, porque la depreciación no forma parte de desembolso de plata, por lo tanto se suman las utilidades para llegar a determinar esa actividad operativa que generó efectivo. En este caso, tuvo un efectivo provisto de 501,000 empiras, que está formado por todas estos componentes que parten de la utilidad del año, más la depreciación y luego vienen el movimiento que tuvieron los activos corrientes y los pasivos corrientes. Aquí pueden ver que aparecen las diferencias que mostrábamos en el balance general de las cuentas por cobrar, de los inventarios y de los pasivos, las cuentas por pagar, los impuestos por pagar y las otras cuentas por pagar. Estos movimientos vienen aquí al flujo de efectivo para dar un flujo positivo o provisto de 500,000 empiras. Luego vienen las actividades de inversión. ¿En qué usamos parte de esta plata? Pues lo usamos en comprar activos, que vimos allá en el balance general de las variaciones. Compramos 347,000 empiras de activos, que estaba distribuido en edificios, instalaciones, en maquinaria, en flota de vehículos y en mobiliario en seres. Y aquí no se llama entonces que hubo un efectivo provisto de la actividad de inversión. No, fue un efectivo que usamos, o sea, plata que usamos para comprar estos activos y fueron 347,000. Por eso se muestra rebajando. Y finalmente el otro componente del flujo efectivo de las actividades financieras. ¿Cuáles son las actividades financieras? Bueno, son los préstamos. Si hubieron préstamos, hubieron 20,000 empiras más. También préstamos a largo plazo, hubieron 56,000.
y los nuevos aportes de capital que los vimos en el movimiento del patrimonio, que son 10.000 lempiras, pero además, como actividades financieras, nos tocó pagar dividendos. Por tal razón, la actividad financiera nos dejó que usamos plata para actividad financiera. ¿Cuánto? 61.000 lempiras, porque los dividendos fueron mayores a las fuentes de fondos, que fueron los préstamos a largo plazo, los de corto plazo y los aportes nuevos de capital. Al final, ¿qué tiene la empresa? ¿Un incremento o una disminución en su efectivo? Pues tuvo un aumento, dice incremento neto de efectivo e inversiones en valores, porque aquí van considerados también los depósitos a plazo que la compañía tiene invertidos en bancos. Estos 92, ¿de dónde salen? Sale de la suma de los 501.000 menos los 347 menos los 71 le da los 92. Y para terminar, se muestra cuál era el efectivo al inicio del año. Eran 339. Estos 339 están en el balance del 31 de diciembre del 2018, para llegar al efectivo de fin de año, que son 431.000 lempiras. Si vemos los 339 y los 431, estos los podemos apreciar aquí entonces en el balance. El saldo final está formado por los 79 más los 382, nos dan los 431. Y el otro componente, el inicio del año, los 99 más los 270, que son los 369 que estaban aquí, en este 339 que estaban acá. Entonces, el incremento del año más el saldo inicial nos da saldo de fin de año. Y este es el estado de flujo efectivo. Hay que exigirle a los contadores, de sus empresas, que se los preparen. Luego, eso es entendiendo los estados financieros. ¿Cómo vamos a interpretar esos estados financieros? Para eso, entonces también los entendidos en la materia nos han dado algunas herramientas que se conocen como razones o indicadores financieros. Son varias razones. Principalmente hay una razón de liquidez, hay una razón que se conoce como de actividad, una razón de endeudamiento y otra razón de cobertura y otra de rentabilidad. Todas tienen componentes parecidos, son fórmulas, ¿verdad? Donde es muy fácil hacerlas y aquí les estoy dando los ejemplos para que vayan sustituyendo, para que vayan, mejor dicho, observando de dónde sale la información y podamos interpretar el significado del indicador. En este caso, la razón de liquidez. ¿Qué es liquidez? Bueno, es qué tanto activo corriente tiene la empresa para poder pagar su pasivo corriente, ¿verdad? ¿Qué tanto dinero tiene? ¿Puede pagar la deuda? Entonces, en este caso, hay una fórmula que es activo, dividir los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Entonces, nos vamos al balance y vamos a ver que los activos corrientes eran 1.223.000, lo vamos a dividir entre los pasivos, 620, y nos da un indicador de 1.97. ¿Qué significa? Aquí se los anoto. Este valor, dice, nos indica que los pasivos corrientes se cubren 1.97 veces, casi que se puede decir que tiene 2 lempiras en su bolsa, ¿verdad? Pero no líquidas, para poder atender 620.000 lempiras de obligaciones. Ese es el significado. ¿Cuál es la fórmula ideal? Que sea 2 por 1. A veces puede ser 1.50, bueno, depende de la empresa. Si es una industria, este es un buen ratio. Si es comercio, puede ser mucho mejor, porque los comercios a veces manejan flujos más grandes, y si es servicios, puede ser menor. Pero en ambos casos, ese es un indicador. El otro es la razón rápida o prueba del ácido, así se conoce. La prueba del ácido, ¿cuál es el componente? Simplemente agarrar el activo corriente y restarle los inventarios. ¿Por qué los inventarios? Porque los inventarios no son tan fácilmente de realizarlos y convertirlos en efectivo. Recuerden que el inventario tiene que ser procesado, tiene que ser trasladado a una cuenta por cobrar la cuenta y luego pasa a bancos o a efectivo. Por esa razón se rebaja, y aquí viene entonces la fórmula. Esta fórmula de restarle el activo corriente al inventario dividido entre el pasivo corriente, que son 620, nos da 1.51. Y igual, ¿cuál es la receta para esto? Aquí la receta es 1 a 1, pero aquí es 1.51, es mucho mejor. Significa que los inventarios, que son los menos líquidos que se eliminan, como decía, ¿verdad? En el caso de la catracha, todavía le queda, quitando los inventarios, que puede atender el pago de sus obligaciones,
1.5 veces. O sea, que es una buena razón financiera, un buen indicador. La compañía tiene un buen sustento. Esto le gusta a los bancos porque significaría que tiene liquidez, que tiene solvencia para pagar sus obligaciones. Luego viene un indicador que se conoce como indicadores de actividad, que es para medir la eficiencia o la ineficiencia que la empresa tiene para manejar sus inventarios y para manejar las cuentas por cobrar. Y aquí hay varias fórmulas. Una, la rotación del inventario. ¿Cuántas veces se movió el inventario? Y la fórmula es anotar el costo de ventas y dividirlo entre los inventarios. Aquí tienen los números que lo pueden ver de los estados financieros, del balance y del estado de resultados, y nos da un numerito. Este numerito significa las veces que este inventario, en el caso de la catracha, se movió. Entre más veces se mueve el inventario, es mejor, aunque a veces es relativo. Podría ser que entre más veces se movió, podría significar que la compañía está quedando sin inventario para poder enfrentar de cara al siguiente periodo pedidos que podrían surgir. Pero esto ya es un análisis profundo que se tiene que hacer del negocio. Luego de la rotación de inventario, miremos la otra razón que se conoce como periodo medio de inventario, que es, entonces, como estamos hablando del año, vamos a dividir los 360 días del año entre la rotación. 360 entre los 7.2 que nos dio en la rotación nos da 50 días. ¿Qué significa los 50 días? Este es el número de días en que nos vamos a consumir el inventario que tenemos al 31 de diciembre. Esto nos puede dar una idea, entonces, de qué tan bien preparados estamos con inventario para poder enfrentar los siguientes cerca de 2 meses. O si el número fuera menor, significa que tenemos poco tiempo en inventario. Por lo tanto, puede obedecer a un mal manejo de este recurso, que significaría hacer nuevas compras de inventario en forma inmediata, o si fuera un exceso de días, esto también lo define la administración, significa que en los próximos 15 días o en los próximos 30 días no voy a comprar mucho inventario para no sobreestoquearme, como a veces decimos cuando manejamos este tipo de situaciones. En este caso indica que los inventarios son completamente movidos cada 50 días. Aquí hay un error. El otro indicador de actividad es la rotación de las cuentas por cobrar, que aquí es dividir las ventas al crédito entre las cuentas por cobrar y nos da las veces que la cuenta se movió en el año. Se movió 6 veces. Y luego, si queremos saber cómo está comparado con nuestra política de crédito, pues entonces agarramos los 360 días del año, que tiene el año, ¿verdad? Por las cuentas por cobrar, que son 503,000 que sale del balance, dividido entre las ventas al crédito anuales. Entonces nos va a dar el resultado que tenemos, que las ventas al crédito que hicimos las recuperamos en 58.9 días. Significa entonces que estas ventas al crédito están cobrando en este plazo. ¿Para qué sirve esta razón? Pues para comparar con su política de crédito. ¿Cuál es la política de crédito de la catracha? La política de crédito de la catracha es dar crédito a 30 días. Entonces, si es dar crédito a 30 días, significa que los clientes se están financiando con la empresa, porque hay un exceso, caso hipotético que fuera así, de 28, casi 29 días de exceso en el indicador. Por lo tanto, habría que ajustar el tema recuperación, el tema de departamento de cobranzas, seguramente no están cobrando a tiempo, o la política es muy liberal, etcétera. Aquí vienen un sinnúmero de situaciones que el administrador tiene que decidir conforme al dato que le va a pasar el contador. Hay otra rotación que se conoce, rotación de los activos fijos, que esto es qué tanto generan ventas los activos. ¿A qué activos fijos vamos a identificarlos en el balance? Como la propiedad, planta y equipo, que decíamos que el valor neto de estos activos era 2.374.000. Pues la fórmula dice, divida las ventas netas, que son 3.074.000, entre los activos fijos y nos da 1.29. Este 1.29 significa las veces que los bienes de producción se movieron para poder generar ventas. Si quiere ser más específico, no lo divida entre el total de los bienes. Divídelo de repente entre cuáles son los bienes más productivos. Bueno, podría ser que sea el edificio y que sea la maquinaria. O solo quiere hacerlo de maquinaria,
también puede sustituir los valores. Depende cómo y para qué le vaya a servir. También tenemos la rotación de los activos totales, parecido, aquí es el total de activos que eran 3.597.000, entonces vamos a dividir esas ventas entre los activos y nos va a dar el número de veces que esos activos se movieron para poder saber qué tanto generaron ventas. Pues los activos generaron 0.85 veces de ventas, ni siquiera llegaron a una vez. Entonces aquí viene una decisión, tengo bienes improductivos, tengo bienes obsoletos, tengo bienes que ya están totalmente depreciados, necesito hacer una nueva inversión de capital, tengo que ir al banco a sacar un préstamo para mejorar estos indicadores. Por eso se llama toma de decisiones conforme a estos indicadores. Hay otra fórmula que también está relacionada con actividad para evaluar si han sido eficientes en la administración, es el diferimiento de la cuenta por pagar, que significa cuántos días estamos pagando nuestras obligaciones. Y hay una fórmula, la fórmula es también simple, es sacar las cuentas por pagar, el saldo que está en el balance, lo vemos al final del año, 382.000 por los 360 días del año, dividido entre las compras anuales al crédito. Y aquí vamos a sacar un porcentaje, a decir que las compras al crédito, la materia prima representaba el 70% del costo de ventas, porque si ponemos el costo de venta, entonces la fórmula se desvirtúa un poco, porque tiene que ser entre las compras. Porque recuerden que el componente costo tenía 3 elementos, ¿verdad? El costo de la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. O sea, aquí van directamente a las compras. Por eso hay un porcentaje que es bueno conocerlo para sacarlo. Entonces, significaría que nosotros, la catracha, estamos pagando las cuentas de los créditos que nos dan los proveedores a 94 días. Si los créditos autorizados por proveedores es de 30 días, ¿qué significa? Que nosotros nos estamos estirando las cuentas por pagar hasta 94 días. Significa 64 días más. Esto es bueno, señores, siempre y cuando el proveedor no se nos vaya a ir para atrás, no nos vaya a cancelar el crédito, no quedemos mal como imagen que somos malos pagadores. Pero si el crédito de los proveedores fuera 60 días, significa que son 34 días de más. O sea, nos estamos financiando con ellos. Difícilmente un proveedor, tal vez alguien del extranjero que usted tiene buen nombre, le dé 90 días. Pero en este caso de la catracha, sí, son bastante conchudos ellos y se han tomado 94 días, siempre y cuando, digo, la imagen no quede en precario, esto se puede hacer. Luego hay un ciclo de operación que es importante conocerlo. ¿Cómo se determina el ciclo de operación? Pues es la conversión de los inventarios más el periodo de cobro. Y aquí es la sumatoria entonces de la conversión de los inventarios que decíamos que eran de 50 días más el periodo promedio de cobro que son 58 días. Entonces, significa que en 108 días la empresa se demora a partir de cuando se hace la compra de las materias primas y los insumos para la producción hasta el momento en que se recupera la cuenta por cobrar. Imagínense, el ciclo es bastante largo, son 108 días. Esto es importante porque también se toman decisiones. Mi ciclo operativo debería ser más corto. ¿Pero por qué sale más corto? Porque tenemos que las cuentas por cobrar están demasiado desplazados conforme al plazo de crédito. Si le quitamos 30 días o 28 días que están desfasados, se reduciría a 78 días. El ciclo entonces de operación es más eficiente, entre menos, que como está en este caso, que es muy alto. El ciclo de efectivo también es bueno conocerlo. ¿Cómo se determina? Se da por el periodo de diferimiento el ciclo de operación, que lo conocemos, que lo acabamos de ver, 108.9 días, menos el saldo en los días diferidos de las cuentas por pago, 94. Hay un margen de 14.8 días. ¿Qué significa esto? Pues es la diferencia entre la salida del efectivo y la entrada. O sea que todavía aquí en la catracha estamos con una ventaja porque la diferencia es favorable. O sea que tenemos 14 días que estamos jugando con la plata después de que lo recuperamos contra los 94 que nos permite el proveedor que le paguemos. Otra razón es la de endeudamiento, que esto le interesa mucho a los bancos. ¿Qué capacidad, ustedes han escuchado hablar, qué capacidad tiene la empresa para endeudarse? Bueno, aquí se mide, aquí es dividir las deudas totales entre los activos totales. Esto lo sacamos del balance, igual, ¿verdad?
es la suma de la deuda a largo plazo más la de corto plazo, la dividimos entre el total de activos, nos da 45.7. Significa que entonces los acreedores están demandando que el 45.7% del pastel de los activos les pertenece a ellos. O sea, eso es lo que significa. Y que la diferencia, que serían 54.3, entonces eso es lo que le pertenece a los accionistas a través del patrimonio. Otra cobertura es la del interés ganado, que significa determinar cuál es la rotación del interés ganado. Y esto es a través de la fórmula de determinar la utilidad antes de impuestos e intereses que lo da el estado de resultados dividido entre el costo financiero. Y aquí sustituimos entonces en la fórmula, ponemos los 418, que es la utilidad antes de impuestos y de intereses, y lo dividimos entre los intereses o el costo financiero. Y nos da 4.5. Esto significa que la compañía tiene capacidad para generar 4 veces y medio el pago de los intereses. Esto le encanta a los bancos porque significa que la plata que el banco le está prestando a la compañía le está sacando ganancia. Y le está sacando tal ganancia que le puede permitir a la empresa pagar casi 5 veces, ¿verdad? Con estas utilidades, los intereses que tiene. Por tal razón, esta es otra medida que le gusta mucho a los bancos. Otro indicador importante es el margen bruto de utilidad, que es dividir la utilidad bruta entre las ventas. En este caso, sustituimos los valores y tenemos un 30%. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué tanto este porcentaje permite absorber los gastos de operación y los gastos financieros? Significa que por cada empira que la empresa genera en ventas, esta gana 30.7%. Estos márgenes también tienen que manejarlo, a veces los vendedores tienen que manejarlo, el contador tiene que manejarlo, el de producción, porque le permitirá poner precios también. Y luego está la rentabilidad neta. Este es el indicador que determina también qué tanto creció la empresa. La rentabilidad neta se determina por la utilidad neta que hay al final después de impuestos dividido entre las ventas totales. Y aquí, sustituyendo, nos encontramos con que el porcentaje de rentabilidad es de 7.5%. Significa que por cada empira que la empresa genera ventas, gana 7 centavos. Para algunos esto podría ser muy bajo, para otros al compararse con la industria o compararse con otras empresas puede ser bueno, dependerá del giro del negocio. Si es restaurante, esta sería una buena rentabilidad. Si es construcción, es una baja rentabilidad. Si es industria, podría ser una rentabilidad aceptable. Recuerde que hay unas inversiones fuertes en bienes de capital, por lo tanto, dependerá de esos factores de inversión que determinemos qué tan bueno es el porcentaje de rentabilidad. Otro aspecto a considerar en esto es que a veces el administrador, el dueño, el accionista determina qué quiere ganar. Y puede decir que él diga, no, yo quiero ganar un 10%. Entonces tendrá que ver la compañía a través de los administradores financieros dónde puede hacer ahorros, dónde puede mejorar los precios, dónde puede aumentar los volúmenes para ganar más y que tenga un indicador más alto. Bien, hasta aquí entonces la presentación en cuanto a entender los estados financieros y luego cómo interpretarlos a través de estas recetas o fórmulas o indicadores financieros que les he dado. Vamos a pasar entonces a continuación al momento de las preguntas, así que voy a esperar que ustedes las hagan para poder evacuarlas. Muchas gracias, don Humberto, por su disertación. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Yo les recuerdo a la audiencia que si la están tomando en vivo este webinario, pueden votar en la caja de preguntas y respuestas aquella pregunta que les desea respondamos con mayor prioridad. Y si no han colocado su pregunta, los invitamos a que por favor la coloquen en esa casilla. Vamos a arrancar con una pregunta de Claudia. Nos dice lo siguiente. Si soy una persona con nociones escasas o nulas sobre estos temas, ¿cómo se puede saber si la persona que lleva la contabilidad en mi empresa, en todos estos balances, etcétera, está actuando correctamente? Es decir, que no me están engañando. Don Humberto, sus comentarios. Bien, esa pregunta me la han hecho una cantidad infinita de veces y la respuesta es la misma. Recuerdo, como anécdota rápida, yo asesoraba a una empresa que era una óptica y el doctor, el dueño, él me decía, encárguese usted, asesóreme para ver si el contador me está haciendo bien las cuentas. La misma observación que hace aquí Claudia. Y recuerdo que me decía, licenciado, ¿cómo hago?
Doctor, muy simple, métase al ruedo, métase al río, mójese las rodillas, por no decirle mójese más arriba. Pero, ¿cuál era el significado? Aprenda. Esto de las finanzas no es nada extraordinario. Por supuesto. ¿Cómo puede aprender? Muy simple. Usted maneja la empresa. Siéntese con su contador y vaya preguntándole, ¿qué es lo que me está presentando aquí en efectivo? Y le va a decir, ¿qué es lo que tenés en cuenta por cobrar? ¿Qué respaldo tiene la cuenta por cobrar? Preguntas tan simples como esas. Recuerdo que al doctor yo le dije lo mismo. Doctor, siéntese con su contador. O sea, para mí, yo le puedo cobrar y le voy a estar trabajando como asesor para hacer el papel que usted no puede o no quiere, porque está dedicado a lo suyo. Y está bien, para eso contratamos un asesor. Pero vaya metiéndose con su contador. Y recuerdo que el doctor, siguió mi consejo. Y después de muchos años, obviamente que esto no es tan rápido, me recuerdo que yo ya no estaba como asesor con él. En una vez recibí una llamada reconfortante y me dijo, licenciado, muchas gracias. El consejo que me dio lo seguí y mire, ahora yo tengo a mi contador de cerquita porque le hago las preguntas, él me responde y yo ya sé dónde está la plata, dónde están las cuentas por cobrar, qué es lo que tiene que haber en el inventario, qué es lo que tiene que haber en bienes productivos, cuál es el auxiliar que debe tener la cuenta por pagar. Eso tiene que pegar con la cuenta que me muestra en el estado financiero. ¿Cuál es el detalle de mis ventas? ¿Cuál es el detalle de mis costos? Y así me dice, fui aprendiendo. Entonces, la receta es esa. Ahora, en los primeros años es difícil. En ese caso, yo recomiendo por lo menos contratar en servicios externos algún contador. Obviamente que muchos empresarios dicen, pero es que tengo que pagar. Pero a veces es mejor pagar a no estar con un pañuelo vendando los ojos. Porque el contador, por muy inexperto que sea, algo le puede hacer. Y si usted duda también de su contador, pues entonces afíliese a una firma externa, ¿verdad? Que para eso existimos, para dar asesoría principalmente a los negocios pequeños. Excelente, muchas gracias, don Humberto. Un colega aquí, Rolando Bulnes, comenta de que también existen las auditorías externas que pueden validar estos procesos de los contadores, complementando la pregunta de la compañera Claudia. Exactamente, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando auditan los estados financieros las empresas, las micro, olvidémonos, las pequeñas muy raras veces, algunas medianas sí. ¿Por qué auditan? Porque lo exigen el sistema financiero, ¿verdad? Recuerde que los grandes deudores del sistema financiero nacional, eh, la Comisión Nacional de Seguros ha establecido una pauta que todo banco, toda institución financiera que le preste a un deudor arriba de 15 millones de lempiras tiene que estar auditado el estado financiero. Ahí se ven obligados a hacerlo. Por supuesto que lo ideal sería eso, ¿verdad? Pero si un empresario que comienza no quiere ni siquiera pagarle 2.000 lempiras a un contador externo para que le lleve su contabilidad, mucho menos para que contrate un auditor. Ahora bien, también eso depende de los volúmenes que maneje, ¿verdad? Porque si los volúmenes son grandes, pues yo le recomiendo que sí busque a un contador que tenga una mediana experiencia o contrate los servicios de un despacho para que le lleven tercerizada la contabilidad. Excelente, muchas gracias, don Humberto, por la respuesta. Nos, nos comenta Juan y nos dice, ¿qué costos implica pasar las utilidades anteriores de la empresa al capital social? ¿Qué trámite se debe realizar y qué ventajas y desventajas se dan en esta operación? Don Humberto. Muy bien. ¿Cuándo recomiendo yo que hay que capitalizar utilidades? Cuando las utilidades retenidas ya superan un valor eh, a los bienes invertidos, por ejemplo, a los activos fijos, en este caso a la propiedad, planta y equipo. Cuando ya el monto de utilidades acumuladas a lo largo de los años es grande, entonces vienen las decisiones de los accionistas, que son dos. Bueno, capitalizo parte de esa utilidad, que significa pasar de las utilidades retenidas al capital social, o distribuyo dividendos porque ya esa es la retribución que voy a tener a la inversión que yo hice.
que pueden ser las dos variables que se dan en los negocios. Si decide capitalizar, pues obviamente es como reinvertir sus utilidades retenidas en capital social. Por salud financiera es bueno hacerlo. ¿Cuándo se hace? Cuando el capital social es demasiado bajo. En este caso, que pudieron observar, había un capital de 300.000 lempiras. Pero como tiene buenas utilidades acumuladas, entonces ahí ya se va viendo que el patrimonio, que en este caso representaba el 54 o 55.3% del total de activos, tiene una buena estructura. Pero si en caso que el capital social fuera muy bajo y decidiera capitalizar, ¿cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, para formalizar esto, hay que hacer una asamblea de socios y en asamblea de socios hacer el decreto de distribuir dividendos en acciones. Así se conoce técnicamente, contable y financieramente este proceso. Capitalizar utilidades significa distribuir un dividendo en acciones para pasarlo al capital. Para esto habrá que ver, en el caso de la Catracha es una sociedad anónima. Posiblemente cuando usted mira una sociedad que es SA, significa que es de capital fijo. Significa que los 350.000 lempiras que usted ve ahí, esos no los puede aumentar si no hace una reforma a la escritura. Y hacer una reforma a la escritura significan gastos legales. ¿Qué recomiendo yo? Inmediatamente, si esa es la situación que usted tiene en su empresa, Juan, entonces dígale a su empresario, o si usted es el empresario, entonces, en primer lugar, trate de hacer ese decreto vía dividendos y consulte, cotice con un abogado en cuánto cuánto es lo que le cobraría por hacerle ese aumento de capital. Pero al mismo tiempo recomiendo que convierta la sociedad anónima, que es capital fijo, en capital variable. O sea que para eso, el abogado que sabe el trámite que va a hacer, significará que de SA la va a convertir a SA de CB. ¿Cuál es la ventaja de pasar a una sociedad fija, de capital fijo, a una sociedad de capital variable? Pues es muy simple. Va a fijar un techo mínimo y un techo máximo. En ese rango, en los años que vienen, 2, 5, 10, usted puede mover su capital y ya no va a tener que incurrir en más gastos legales. En este caso podría ser que quiera aumentar, quiera convertirla de 350, quiere aumentarlo a 500.000 lempiras. Entonces va a capitalizar 150.000, pero aprovecharía a que esos 150.000 hasta llegar a los 500 es el capital mínimo y dejaría un spread o un margen o una diferencia o un margen ahí grande para dejar un máximo de 1.000.000. De esa manera la sociedad le va a exigir que el capital pagado tiene que ser el mínimo, pero el máximo usted lo puede correr en los siguientes periodos. Y repito, también quítese de la cabeza el hecho que esto es caro. Hoy los abogados, se lo digo por experiencia propia, uno se asombra que este tipo de trabajos, obviamente, dependiendo del capital que usted va a aumentar, así le van a cobrar. Del tamaño del sapo, así la pedrada, dice. Entonces los abogados aplican este principio o adagio para cobrar. Pero hágalo, no se quede en el intento. Pero depende mucho del capital que tan bajo sea. Yo he visto muchas empresas que tienen una inversión en bienes de producción, en propiedad, planta y equipo, millonarias, y tienen un capital de 5.000 lempiras. Eso es absurdo, completamente. O 25.000, es absurdo. Lo primero que el banco le va a decir cuando usted lleve un estado financiero de eso, ¿por qué no ha elevado el capital social? Por lo tanto, póngale atención a ese componente. Excelente respuesta, don Humberto. Nos ahonda también Juan y nos pregunta, ¿qué repercusión tendría con los impuestos ante la SAR? Bien, se me quedó ese detalle. La distribución de dividendos en acciones no pagan impuestos sobre la renta, están exentos de impuestos. Solamente si usted distribuye dividendos en efectivo, entonces la tributación es del 10% sobre el valor que distribuye. Excelente. Gracias, don Humberto, por la respuesta. Pasamos a la siguiente, rápidamente. Nos pregunta Celeste, ¿qué programa contable es más factible para una microempresa? Don Humberto. Muy bien, ahora hay
bastantes programas contables disponibles. Hay programas gringos, hay un QuickBook, hay un Peachtree, pero hay locales también muy buenos, que es preferible porque están en lenguaje español. Hay un Genesis, hay un programa Integra, hay un programa que tiene nombre también de mujer, se me olvida, pero son programas eh, fáciles de manejar, son muy amigables, por lo tanto no son caros, ¿verdad? Pero hoy en día con el uso de la tecnología también usted puede alquilar un programa y estar en la nube. La ventaja de este tipo de programas, que usted lo puede rentar, es que usted puede accesar a estos programas en cualquier parte del mundo que ande. Usted puede ver allá sus estados financieros. Entra a la nube por internet y los ve. En cambio, un software como estos locales, ¿verdad? Que a veces no están en nube, entonces tiene su contador que operarlos y tiene que mostrárselos. Pero siempre yo recomiendo que usen un software. La contabilidad manual hoy en día, aunque sean operaciones pequeñas, olvídese, la operación manual de una contabilidad está expuesta a demasiados errores, principalmente si un contador no está acostumbrado. He visto contadores que ni siquiera pueden manejar una computadora, una calculadora, y mucho menos para que le manejen datos que a veces son datos importantes, son también a veces masivos en términos de ventas, aunque sean ventas con valores pequeños, pero pueden ser masivos, que la suma pueden llegar a niveles bastante altos. Entonces, en ese caso, necesita un software. Y el software no solamente hay que ver en la parte contable. Si usted tiene ventas grandes, entonces compre un software también para la parte de facturación y ventas, que a la vez está conectado con los inventarios y simultáneamente, si está en línea, le permite rebajar los inventarios y se ahorra que el contador comete errores en el posteo de entrada y salida de los inventarios. Excelente, muchas gracias, don Humberto, por la respuesta. Nos dice Luisa, el cálculo del impuesto sobre la renta a pagar según las utilidades en los estados financieros debe coincidir con la cantidad que la SAT grava al hacer la declaración el 30 de abril. ¿Qué pasa cuando los cálculos son diferentes? Don Humberto. Bueno, Luisa, realmente los cálculos no tienen que ser diferentes. Si un contador le presenta un gasto de impuesto de acuerdo a la tarifa diferente a lo que le da la declaración, significa que se está equivocando el contador, porque el software que tiene la declaración es infalible, está comprobado. Por lo tanto, no debe existir ninguna variación. Por eso el contador debe saber cómo aplicar al resultado qué porcentajes. Recuerde que si es abajo de 1.000.000 de lempiras la utilidad, el impuesto es del 25% de esas ganancias. Si supera el millón, ya lleva un recargo adicional. Además del 25, lleva un recargo del 5% arriba de ese millón. O sea, el exceso paga el 5% y toda la operación paga el 25%. En síntesis, cuando se tiene una utilidad arriba de 1.000.000, la tasa promedio viene siendo como el 28%. Excelente, gracias don Humberto por la respuesta. Siguiente pregunta más votada, nos dice nuevamente Luisa. Muchas veces cuando compramos materias primas, los vendedores de mercado, por ejemplo, no dan facturas. ¿Qué hacer en estos casos y cómo justificamos esos gastos ante la SAR? Muy bien, esa es una situación que se da mucho en los negocios pequeños. La SAR ha puesto a disposición un comprobante que se conoce como la boleta de compra, eh, que ya ha fijado parámetros para que la empresa que va a comprar lo llene y obligue al vendedor a que se la firme con la identidad y el nombre completo de quien le está haciendo el pago, y ese comprobante le va a servir como justificación para su costo de materia prima. Ahora, ahí hay un par de requisitos que hay que cumplir. La ley establece que ese monto que usted va a utilizar a través de boletas de pago, de boletas de compra, de boletas de compra, no tiene que exceder al 5% de sus gastos operativos. Ojo con eso. Y los gastos operativos, ¿cómo los determina? Bueno, ahí en el ejemplo puede usted ver que es la suma de los gastos de administración, los gastos de ventas, los gastos de arrendamiento y los gastos de prestaciones. Es total, si usted le aplica el 5%, le va a dar un valor.
Y si usted empieza a usar esas boletas de compra en forma indiscriminada y se excede ese valor, el fisco se la va a reparar. Por lo tanto, han puesto ese tipo de regulaciones, pero sí hay ese comprobante. Ese comprobante también tiene algunos requisitos y establece que es para ser utilizado en aquellos proveedores que no forman parte de una mano de obra, dice, calificada. Está más orientado a, a personas que dan servicio, pero también se puede usar en ese caso para los proveedores que venden materia prima, pero estamos hablando de gente que es comerciante, esa gente abajo de la línea, ahí, que se pone ahí por la línea del tren. En esos casos, perfectamente usted le puede comprar materia prima y lo obliga a que le firme ese comprobante de compra. Excelente, gracias don Humberto por la respuesta. Nos dice una colega, dice, en una empresa inmobiliaria, ¿cómo manejar rentas incobrables o pérdidas por deudas de agua y energía en activos de casas que clientes no pagaron y que estos se reflejan en los estados financieros para un préstamo bancario? Don Bueno, Humberto. en el caso de las empresas que están orientadas al alquilar bienes, ya sean locales comerciales o casas de habitación, la ley no le permite que haya una estimación de cuentas incobrables, no le permite crear una reserva. ¿Por qué razón? Porque hay un contrato. Y en las empresas que operan con contratos, esta situación es bien delicada. He visto que la cuestionan bastante porque la estimación para cuentas incobrables está orientada a las ventas al crédito, cuando hay factura. En este caso, porque hay un contrato de respaldo, no lo aceptan. ¿Qué hacer en ese caso entonces? Bueno, ahí es tomar una decisión que está orientada en dos sentidos o tiene dos escenarios. Uno, usted tira esa cuenta a gasto como incobrable, la puede ubicar en esa línea como incobrable, pero la considera como no deducible. O sea que la va a sumar a la renta, a la utilidad contable para llegar a una renta gravable, que es a la que le va a calcular el impuesto sobre las ganancias. O en otro caso, usted puede decidir dejarlo ahí, dejarlo como deducible y no hacer nada. Pero ojo, si usted es la persona dueña, usted sí puede tomar esa decisión y arriesgarse que en caso de una revisión, ese valor puede ser objetado, puede ser cuestionado, puede ser reparado. Si es un contador, esto sí no se le permite, excepto que sea aprobado por el gerente o por el dueño de la empresa. Pero en conclusión, no es permitida la creación de reservas para este tipo de negocios. Gracias, don Humberto, por la respuesta. Vamos a la siguiente y vamos un poco más acelerados por el tiempo. Nos dice Juan, si mi empresa tiene intenciones de solicitar un nuevo crédito bancario, ¿cuáles serían los 3 o 4 pilares que tenemos que poner más atención en nuestros estados financieros? Don Humberto. Muy bien. Apúntale a la liquidez. En primer lugar, el banco le va a pedir, usted está pidiendo un préstamo, claro, le van a analizar su posición financiera. ¿Qué tan líquido es el negocio? ¿Qué tanta inversión tiene en bienes de producción? Si se trata de una industria. Si es comerciante, ¿qué tanto tiene invertido? ¿Qué tanto debe? Porque ahí viene la razón de endeudamiento. ¿Tiene capacidad para endeudarse? Ya vimos allá que la capacidad de endeudarse o de apalancarse tiene mucho que ver con los pasivos que la empresa tiene a una fecha determinada. El banco entonces, como requisito, en primer lugar le va a decir para qué necesita la plata. Y aquí viene entonces que el comerciante se tiene que preparar. Lo necesito para capital de trabajo, que normalmente capital de trabajo son préstamos a corto plazo, o sea, para pagar en los siguientes 12 meses. Porque el capital de trabajo, ¿qué es? Pues para financiar las cuentas por cobrar, financiar compras de inventarios, o para, en el peor de los casos, ¿verdad?, tratar de tener un poco de flujo para enfrentar crisis. Pero esos préstamos normalmente son financieros, son, fiduciarios. ¿Qué significa? Que un préstamo para capital de trabajo no debería de tener
el empresario que dar ninguna garantía, porque son de corto plazo. ¿En qué se puede basar un banco para darle un crédito sin que dé ninguna prenda? Bueno, por su carácter crediticio, ¿verdad? ¿Qué tan buen comportamiento ha tenido el dueño de la compañía a lo largo del tiempo con respecto a sus proveedores? Por eso el banco investiga referencias comerciales, referencias con otros bancos, cómo ha manejado sus cuentas, para poder facilitarle un financiamiento. Pero además, si le dice, es que yo necesito para invertir en una nueva máquina, para producir una máquina de tejidos, si hablamos de la catracha, como en este caso, entonces lo más seguro es que el banco le pida entonces una hipoteca. ¿Por qué? Porque para invertir vía financiamiento en bienes productivos normalmente tienen que ser préstamos de largo plazo. Esa es una regla en finanzas. Nunca pida préstamos a corto plazo para inversiones que van a redituar a largo plazo. Ese es un error garrafal en finanzas. No lo haga porque se va a ahogar. Al final del año usted no puede pagar el préstamo porque sus bienes productivos no le da para generar durante un año el pago del empréstito. Por lo tanto, la regla es, para capital de trabajo sí puede ser 12 meses, para inversiones que le van a redituar a largo plazo, pida préstamos a largo plazo. ¿Cuánto es a largo plazo? Pues le van a pedir, el banco le va a decir, le puedo prestar por 5 años, entonces le va a pedir un flujo de efectivo de 5 años que le diga cuál es la situación actual con su flujo y en qué le mejoraría el flujo con la compra de la nueva máquina. Por lo tanto, el contador deberá tener, y si no hay que buscar un analista financiero que le haga esa proyección, que le demuestre al banco que la inversión que va a hacer con el préstamo que le va a dar, le va a generar tanta plata que le va a poder pagar los intereses al banco, el capital y además que la compañía va a ganar plata. Excelente, gracias don Humberto por la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿qué pasa con la amnistía municipal con sus intereses moratorios, recargos, etcétera? Empezó en marzo y vencía en mayo y esto se ha publicado en la Gaceta. Don Humberto, ¿usted qué sabe al respecto? Bueno, es que las amnistías a veces tienen trampas. Normalmente las amnistías municipales siempre están diciendo que le van a exonerar de impuestos hasta el 30 de noviembre o hasta el 31 de diciembre. No he visto todavía esta amnistía que se decretó en marzo, cubría hasta 31 de diciembre, no cubría el 2020. Ahorita de lo que se está hablando es que la municipalidad ha hecho una moratoria como medida de alivio para que no se paguen los impuestos en este periodo que dura la pandemia, que dura la transición de la crisis. Pero no le están diciendo que no va a pagar. Y esos intereses posiblemente pueden ser obviados en este periodo de crisis, que es una medida de alivio. Pero las amnistías como tales que han sido decretadas, las trampas son que cubren un periodo anterior. Normalmente no cubren el año en que es publicada la amnistía. Excelente, gracias por la respuesta, don Humberto. Vamos a la siguiente y nos dicen, ¿podría utilizarse un préstamo de una empresa para formar otra microempresa en un rubro distinto? ¿O habría que integrarla como conjunto a la empresa original? Don Humberto. Es muy difícil que un banco le vaya a prestar para que usted financie otra empresa. Si esconde la empresa en otra y pide para poder sacar adelante esa empresa, el banco lo va a detectar. Por lo tanto, no le recomiendo que le trate de hacer trampa al banco. Es mejor tratar de que la empresa nueva que va a comenzar, tratar de hacer una proyección que sí le pueda convencer a su oficial bancario de que la empresa tiene futuro. Y para eso existen las proyecciones, ¿verdad? Es decir, para esto hay varios requisitos que el banquero le va a interrogar. Primero, usted sabe que para entrar a un negocio, el empresario que va a entrar al negocio necesita saber de ese negocio. Si es un técnico, tiene que conocer de producción. Si es un vendedor, tiene que conocer de ventas. Tiene que conocer el mercado. Son los requisitos primordiales para poder invertir. No ir al banco a pedirle para una máquina y lo va a usar para financiar otra empresa. ¿Por qué?
porque se dice que es para una máquina, le van a pedir de repente hasta la prenda de la máquina. Y si no la vas a comprar, difícilmente los va a poder engañar. Por lo tanto, es preferible que el financiamiento lo oriente directamente a la empresa nueva que va a formar. Claro que aquí viene otra vez el tema de que no tiene comportamiento crediticio porque es una empresa nueva, no tiene récord, pero digamos en este periodo de crisis sí le puedo decir que existe la medida de alivio que el gobierno acaba de mencionar, que acaba de dar un aval depositario para todas las instituciones bancarias, hay que aprovecharlo. Eso significa que toda la empresa, las MIPYMES, pequeñas y medianas y micros, podrán optar al financiamiento de todas las compañías que les haya ido mal en esta crisis. Y los bancos no les van a pedir garantía porque el 80% va a ser avalado por el gobierno. Ahora bien, eso es lo que el gobierno está pregonando. ¿Qué tanto van a ser efectivos esa medida y qué tanto van a descalificar a los que quieran entrar a ese esquema? Pues no lo sé, porque está por reglamentarse, pero esa puede ser una buena oportunidad, principalmente para las pequeñas empresas que no tienen cómo darle garantías a los bancos. El Estado le va a dar por usted el 80%. Excelente aporte. Gracias, don Humberto, por la respuesta. Seguimos con dos preguntas más para luego cerrar por espacio de tiempo. Y nos dice José Vidal, yo tengo una escritura pública de comerciante individual con el rubro de bienes raíces. Al final me dedico a alquilar locales comerciales. ¿Esto se puede considerar una microempresa? Muchas gracias por su atención y respuesta, don Humberto. Desde el momento que es comerciante individual, tiene una escritura, ya es, es un ente jurídico. Solo que tiene sus diferencias grandes con respecto a una sociedad mercantil. Pero ente jurídico sí lo es, porque tiene personería jurídica, por así decirlo. Solo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas en el sentido que las leyes, el Código de Comercio y las leyes tributarias, pues no le van a exigir tanto requisito como se lo exigen a las sociedades mercantiles. La desventaja es que si usted va a un banco siendo comerciante individual, difícilmente le van a prestar plata. ¿Por qué? Porque, excepto que sus volúmenes sean tan grandes y que usted como comerciante individual ya tenga un récord crediticio bueno. O sea, su carácter crediticio le avala. Porque sí he visto a personas, comerciantes individuales, que manejan cantidades grandes de plata y no me explico por qué no se convierten en sociedades. Pero las hay. En todo caso, la diferencia de una sociedad mercantil es que usted, el respaldo es un título valor. En el caso de las sociedades anónimas es una acción. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada son partes sociales y está apoyada por una escritura. Y eso a los bancos les gusta porque les da formalidad al negocio. Excelente, gracias don Jesús por la respuesta. Y la última, para ya cerrar, es de parte de un espectador anónimo, nos pregunta, ¿es correcto que en construcción la SAR acepta las planillas de pago de mano de obra como documento? Don Humberto. Bueno, la mano de obra, recuerde que puede tipificarse como calificada y no calificada. Si es una mano de obra calificada, ahí entran los ingenieros, los arquitectos o un maestro de obra, inclusive, él sí tiene y está registrado en SAR, por lo tanto le va a dar factura. Pero si se trata de albañiles o de carpinteros o de ebanistas o fontaneros que no tienen documento fiscal, para eso es lo que le mencionaba al otro caso, que puede emitir una boleta de compra. La empresa que le va a pagar hace la boleta de compra y obliga al albañil, al arquitecto, al carpintero, que es una mano de obra no calificada, a que le firme y ahí se anota la identidad y se le paga y se le obliga a firmar. Ese es el documento válido para ese tipo de pagos. Excelente. Bueno, con esto damos finalizado. Les agradecemos a todos ustedes, le agradecemos a don Humberto y pues ya para dar el cierre, agradecerle a Fedecámara, Canatur, COEP, UNA
y las 16 cámaras de comercio afiliadas que están ayudando a promover estos webinarios para que ustedes los puedan tomar en su localidad o su zona de origen. Gracias también al proyecto Naranja Republic y al proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiado por USAID y, por supuesto, a la firma de auditores y consultores Taura y Flores y a don Jesús Humberto Taura y familia Taura por acompañarnos y estar con nosotros en este webinario compartiendo conocimientos. Don Humberto, sus palabras de cierre, por favor, para despedir. Bueno, espero que el tema les haya motivado para que le pongan atención a esta área que muchas veces descuidada por los pequeños y medianos empresarios, y que les pueda haber servido, que hayan entendido, ¿verdad?, que es una charla rápida, en qué consisten los estados financieros, hayan captado cómo interpretarlos y que les sirva para los fines de toma de decisiones, que es lo que se busca en la materia de preparar estados financieros con fines de toma de decisiones. Excelente, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias nuevamente a don Humberto y familia Taura, y recordarles de que si ustedes toman este webinario en vivo, por favor, completen la encuesta de satisfacción al finalizar el webinario. Se les va a levantar una pestaña de la encuesta en su navegador y por favor la completan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinario, que va a ser sobre acceder a créditos con los programas que se están preparando con Banprovi. Tendremos invitados de Banprovi en el próximo webinario, 3 p.m., 7 p.m., así que por favor regístrense y les esperamos en línea. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Bueno.